Muy buenas tardes a todos y todas. A través del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, les damos a todos una cordial bienvenida. Vamos a iniciar un proceso de charlas virtuales de capacitación en materia del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y vamos a iniciar como primer tema actualización del modelo tarifario para la gestión de los residuos sólidos. Este es un tema que, si bien no tiene en este momento nada que ver, o por lo menos no directamente, con la actualización que se ha dado del Código Tributario, lo cierto es que ha conllevado un cambio en la normativa, donde, como todos ustedes saben, desde el 2010 se realizó un cambio en la normativa a través de la emisión de la Ley para la Gestión de Residuos Sólidos, y donde se indica que el servicio de recolección de residuos, que antes se denominaba basura, tiene una transformación significativa, pues no solo es suficiente que se recolecten los residuos indiscriminadamente, sino que es muy importante a dónde se envían. Y además que las municipalidades deben de garantizar que en su territorio dicho servicio se dé en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes. Entonces, en esa medida, los gobiernos locales tienen que garantizar que eso se dé, tienen que avanzar hacia una mejor calidad ambiental en los cantones, hacia lograr ciudades más limpias, hacia una educación de la ciudadanía en materia de residuos, y también ver las oportunidades de negocio que se presentan con esta normativa al darles valor a esos residuos ordinarios. Por ende, entonces, disminuir la cantidad de residuos que se envían a los rellenos. Entonces, en este momento hay una serie de informes que se han venido emitiendo. Esa ley 8839 hace una modificación muy importante al artículo 74 del Código Municipal y lo modifica indicando que la municipalidad cobrará una tasa que le podrá agregar al costo un 10% de utilidad para desarrollar esos servicios y que los usuarios deben de pagar por ese servicio. Digamos que hasta aquí es lo que se venía siempre realizando. Sin embargo, también le dice que se autoriza a las municipalidades a establecer un modelo tarifario que se ajuste a su cantón, o sea, no vamos a tener un solo modelo, sino que nos podremos tener 81 modelos diferentes en las municipalidades. Entonces, de ahí que se dan también una serie de modificaciones. Por ejemplo, también se hace una modificación del artículo 81 del Código Municipal, donde se indicaba antes que todas las tasas tenían que ser aprobadas por la Contraloría General de la República. A partir de esta reforma, entonces las tasas ya no tienen que ser aprobadas por la Contraloría General de la República. Les define facultades a las municipalidades, que las vamos a ver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11, 13 y 74 del Código Municipal. A partir de esa emisión de esa ley se da una gran cantidad de documentos, de reglamentos asociados a esa ley. Por ejemplo, está el reglamento de la Ley General, hay un reglamento para la gestión integral de residuos sólidos electrónicos, otro para la disposición final de medicamentos, materias primas y sus residuos, otro para la recuperación de residuos valorizables, otro sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, otro para la gestión ambiental institucional, o sea, para que se desarrollen programas en el sector público, otro sobre valores guía en suelos para lograr que no se contaminen los sitios, diferentes sitios, por derrames, otro para la clasificación y residuos de manejos
peligrosos. Hay uno especial para declarar residuos de manejo especial. Se oficializa la metodología para estudios de generación y composición de residuos sólidos ordinarios. Otro sobre límites de emisiones al aire para hornos de fundición de vidrios. Otro sobre rellenos sanitarios. Otro sobre las condiciones de operación y control de esas emisiones para incinerar los residuos sólidos. Otro para el manejo y disposición de lodos y biosólidos. Y otro sobre llantas de desecho. Como ven, han sido todos este tipo de reglamentos. Algunos están emitidos en el 2010, 2014, prácticamente todos salieron casi posteriormente de que fue publicada la ley. 2010, 2011, 2012, 2013, 14, y el último fue ese último que hablábamos de los rellenos sanitarios. Hay un dictamen donde y no solamente con esta ley han habido una proliferación de reglamentos, sino ya se empieza a generar jurisprudencia. Traigo aquí a colación el dictamen emitido por la Procuraduría General de la República, el 331 del 22 de diciembre del 2011, donde la Procuraduría le reitera a la Municipalidad de Escazú, que como sabemos este dictamen lo pueden aplicar el resto de las municipalidades, donde dice que se encuentra legalmente facultada para establecer sistemas diferenciados de recargo, mecanismos de incentivos y sanciones, para promover que las personas usuarias de los servicios, ¿verdad?, de residuos sólidos, de esa gestión, separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios. Obviamente, para que todo esto se dé, la municipalidad tiene que adecuar sus sistemas de recolección. La ley no dice que haya un único sistema tarifario para una municipalidad en especial, sino que dice que las municipalidades pueden crear ese sistema, o sea, y adecuarlo a su propio al lugar donde se están desarrollando el esquema de gestión, porque como todos sabemos, hay 81 municipalidades que todas van a proceder de forma diferente. Y además indica que cada municipalidad, en este caso la Municipalidad de Escazú, puede dictar el reglamento correspondiente a ese sistema tarifario para el cobro de esa tasa, pero por supuesto, ya ahora aquí sí entramos en conexión con el Código Tributario, y es que cuando hay una definición de un reglamento para que sea de acatamiento de terceros, tiene que ser publicado. Vamos a ver ahí algunos conceptos relacionados no solamente con la parte de lo que establece esta ley, sino en general con algunos otros conceptos, y además con lo que señala el artículo 4 en cuanto a la definición de la tasa. Entonces, la ley de gestión de residuos sólidos establece que es una tasa lo que se va a cobrar. Entonces, ¿qué definimos por tasa? Tasa, tarifa o tasa, ¿verdad?, como se menciona así en la ley, es el precio establecido que el usuario debe pagar a cambio de recibir un servicio, sea prestado por una entidad pública, privada o mixta, y puede ser definida por debajo, igual o por encima del costo total necesario para la prestación de servicio. O sea, vea, nos define varios conceptos ahí: el tema del precio, el tema de quién lo puede otorgar, y que además esa cantidad que se establezca puede tener un techo, puede estar igual o puede estar por debajo. En el concepto de tasa que señala el Código Tributario, dice que la tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado. Vean que allá estábamos hablando que debe pagarse a cambio de recibir un servicio. Bueno, esto es lo que se relaciona, si vemos la definición anterior con esta que establece el código,
estamos hablando que hay que prestar un servicio efectivo o potencial al contribuyente y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. Entonces aquí estamos hablando de que la obligación es el otorgar el servicio de recolección de residuos. Hay un modelo dentro de todos los documentos estos que se han emitido que fue definido por el CIMA, que es una comisión institucional para el manejo también a nivel de las municipalidades. Tiene que ver con reuniones, los participantes no solamente son de las municipalidades, sino también está Mideplan y están otras instituciones. Ellos han definido un modelo que me he permitido detallar en esta presentación, porque me parece muy importante todo lo que ahí se dice. Sin embargo, tienen ustedes municipalidades que tener presente si están en la capacidad de poder desarrollarlo tal y como ellos lo están estableciendo, porque se definen responsables, se definen participantes, ¿verdad? Entonces se dice que los responsables, ¿quiénes son? Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque se define en la ley como rector en la materia de la gestión de residuos sólidos el Ministerio de Salud, que define la política, formula la política nacional para esa gestión y administra un fondo que va a ser distribuido entre las municipalidades. Por supuesto que los actores principales son las municipalidades, porque las municipalidades son las que elaboran los planes municipales de residuos sólidos. Y además, como la ley ahora les delegó, son las responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón. Cuando hablamos ahí, vea que la ley misma lo dice, gestión integral de residuos sólidos. O sea, no es recibir los residuos e irlos a botar, es el manejo completo de los residuos que se va a hacer para depositarlos, para que se dé un manejo adecuado, para que se logren rescatar lo que sea posible. Y luego también habrán los generadores, son las personas que van a colaborar propiamente con las municipalidades en la recolección, y también estamos ahí los usuarios, que somos los principales generadores de residuos. Está el MINAED también, que en conjunto con el Ministerio de Salud y con las municipalidades va a evaluar el impacto ambiental de esos programas que se definan y de cuánto puede contaminar o no una determinada zona. ¿Quiénes participan dentro de todo el servicio de prestación? Y ya aquí estamos ya adentrándonos un poco en la prestación del servicio que la municipalidad realiza. ¿Quiénes? Bueno, el área de recolección, los que se van a dedicar directamente a recolectar los residuos, el área de transporte, ¿va? O sea, los vehículos que se van a utilizar, si se contratan, si son de la municipalidad, bueno, pero la responsabilidad es siempre de la municipalidad. El área donde se van a disponer esos residuos como destino final, el área financiera, o sea, que va a mantener, va a cuidar de los ingresos que se obtengan por este servicio, pero también de pagar los servicios que haya que contratar es afuera. El área administrativa, que cuidará de todos esos aspectos de recursos humanos, materiales, los usuarios que van a estar con el pago que deberán de hacer del servicio, y el tema de la definición de los costos del servicio, que ahora en esta ley se establece que tiene que detallarse cuáles son los costos del servicio y que a partir de ahí es que se define la tarifa. Muy importante que se establece qué es lo que necesita la municipalidad para poder implementar un sistema de gestión de residuos sólidos eficiente y eficaz. Primero tiene que contar con el registro de los usuarios. ¿Quiénes son todos los usuarios? Y que esté depurado, que se haya verificado en campo y ojalá que se hayan podido establecer categorías. O sea, si hemos ya podido establecer cuáles son las zonas comerciales, cuáles las zonas residenciales, cuáles son las zonas más deprimidas,
cuáles son los mayores generadores de basura. Todo eso debe establecerse en esa base de datos. Conocer la cobertura del servicio de recolección y del transporte, o sea, dónde es que cubre ese servicio, cuáles servicios están sin cubrir de parte de la municipalidad, y hacer una zonificación previa del municipio. O sea, si se va a utilizar los mapas de zonas homogéneas, bueno, cuáles son, si se van a utilizar las mismas zonas o si la municipalidad tiene sus propias zonas establecidas. Recordemos que todo este proceso es de manejo exclusivo de cada una de las municipalidades. Se puede ayudar unas a otras con lo que vayan elaborando, pero esto es tal y como está establecido en autonomía municipal. Cada uno definirá cómo es que quiere realizar ese proceso de zonificación, si le llamarán zona 1 a 100 o otro lo establecerá solo 10 zonas, cada uno verá. Y además, si se dispone de mapas de los terrenos por zonas homogéneas, recordemos que para poder utilizar estos mapas tienen que haber sido publicados, porque caso contrario podría caer ahí algún proceso de alguien que nunca falta, va a decir que por no haberse publicado no puede ser utilizado este tipo de herramienta. En tema de determinación de los costos es muy importante, entonces ahora sí, como decimos los contadores, es importante afinar el lápiz. ¿Cuál es el personal que participa directamente en la recolección de los residuos, del área de servicios? ¿Cuáles servicios se suministran? ¿Cuáles materiales y suministros son los que se están utilizando? Los que se consumieron para poder dar el servicio. ¿Cuáles activos fijos y cuáles bienes intangibles se están utilizando y forman parte del costo indirecto? ¿Cuáles gastos financieros se tienen? Todos esos son incluidos como costos directos u otros gastos que sean necesarios. Entonces, ese rubro de costos directos más costos indirectos más el 10% de utilidad es lo que nos va a permitir determinar cuál es el costo total de la recolección o de la gestión de los residuos en un determinado cantón. Ahí se define un procedimiento para determinar esa tarifa residencial. Entonces, como paso 1, en Excel se puede realizar, ¿verdad? Tener esa cantidad de usuarios del servicio, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el costo del transporte? ¿Cuál es la disposición final? ¿A dónde es que se va a llevar? ¿De cuál lugar a cuál lugar se cubre? ¿En cuál zona homogénea? Entonces se van a distribuir los usuarios por zonas homogéneas. El tipo de usuario que ahí está, si es de residencial, si es comercial, si es industrial. Muy importante que esa tabla de los usuarios se encuentre actualizada y depurada. Pues ojalá, si fuera posible, tener el número de finca. Pues en la medida en que se va trabajando ya con todo el esquema, entonces se van agregando más variables. Recordemos que cada variable o cada información que nosotros querramos utilizar es porque la vamos a usar. No tengamos información que solo nos utiliza campos en el sistema, si no la vamos a utilizar. Se recomienda que se agrupen las residencias en 3 categorías, según el nivel de ingresos. Eso es más que todo para poder establecer que a cierto nivel de ingresos se le pueda aplicar un factor para poder que se pague menos si es que su nivel de ingresos es bajo, ¿va? Eso sí se va a tener la consideración de que se vaya a hacer una diferenciación de acuerdo al nivel de ingresos, ¿verdad? Eso es un poco difícil de obtener esta información del nivel de ingresos porque habría que ya entrar a participar con el INEC y mucha de la información del INEC relacionada con el nivel de ingresos hay veces no se logra poder obtener porque ellos están investidos de un proceso de confidencialidad y no entregan esa información.
Sin embargo, si la municipalidad la logra obtener, pues bienvenida si logra hacer esa distribución. Entonces, hacer la distribución por las zonas homogéneas y entonces, en función de eso, calcular un valor promedio del metro cuadrado. Luego, calcular un factor de ponderación para cada una de ellas, para cada una de esas categorías, que ese es el valor que se establece a partir del promedio ponderado del metro cuadrado de las zonas homogéneas agrupadas en cada categoría. Como puede verse, esto no es un esquema fácil de manejar. Es un esquema que conlleva mucho trabajo, que hay que empezar a montarlo todo. Se puede hacer por áreas, se puede hacer por zonas, se puede hacer un plan piloto, se puede ir agrupando hasta que ya se tenga todo completo, ¿verdad? Se tiene conocido que algunas municipalidades lo que han definido es una tarifa única para todo lo que es cobro residencial y no manejan esta separación de que se tengan diferentes residencias ni categorías de residencias, sino que a todos le cobran por igual, ¿verdad? Claro, podría decirse que ese es un cobro desigual si estamos cobrándole un monto único a todas las residencias sin considerar qué tipo de residencia es. Eso podrían decir ellos, ¿verdad? Ahora, en materia de determinación del procedimiento que ahí se establece como tarifa comercial, pues algunas municipalidades tuvieron que empezar por ubicar cuáles comercios e industrias están establecidos en su cantón, porque no necesariamente porque tengamos la base de datos de patentes, eso nos define que todos están clasificados como comercio o como industria. Entonces, esto implica un costo porque para muchas municipalidades hay que ir al campo a hacer un censo, definir el recorrido que se va a hacer y recolectar toda la información uno a uno, tanto de los comercios como de las industrias o de todo tipo de negocios que se relacionen en el cantón o en el distrito o en la zona homogénea o en el área donde yo estoy tratando de hacer una diferenciación. Y además que se indique en qué periodo se va a realizar. Es muy importante entre el comercio poder definir si son comercios grandes, si son comercios pequeños, si son pulperías, si son supermercados, porque bueno, no se genera la misma cantidad de residuos, ¿verdad? Luego, lo que es también costoso es que recolectar los residuos y pesarlos para obtener una cantidad de kilos promedio de residuos sólidos por usuario del servicio durante ese periodo. Eso para poder asignar el mayor costo pues a quien más produce, ¿verdad? Por eso es importante después ordenarlos de mayor a menor. Y por último, así que hemos realizado todos esos dos pasos, tanto uno como el dos, pues agrupar los usuarios comerciales también en categorías, ¿verdad? Entonces, de categoría de la 1 a la 3, y eso depende de la municipalidad, así definirá las categorías. Si quiere definir categorías pulperías, categorías supermercados pequeño, mediano, grande, todo eso cada municipalidad lo definirá. Y de acuerdo también a la cantidad de estimada de residuos sólidos que ellos generan. Entonces, luego se agrega la cantidad de usuarios a cada una de estas categorías y cuál es el rango de generación, digamos si genera de 100 a 200 kilos o si de 0 a 50 o de 1 a 10, cada uno lo definirá. En el paso 4, para definir, se establece ese factor de ponderación que nos va a decir quiénes son los más pequeños o quiénes tienen mayores niveles de ingresos o menores niveles de ingresos, y luego y nos va a dar eso una especie de factor que es el que vamos a aplicar a cada una de las categorías antes establecidas. Luego se calculan las unidades equivalentes y se procede a multiplicar las unidades de ocupación por ese factor de ponderación. Nuevamente, este es un proceso, bueno, para mi gusto, un poco complicado, que conlleva muchos pasos, que si ya tenemos la información, perfecto.
Pero si no tenemos la información y tenemos que irla a levantar paso a paso, puede representar un costo muy significativo. Ahí habría que valorar en la municipalidad cuál recurso también disponemos para realizar esta labor. La ley establece que esta tarifa o esta tasa debe ser pagada por las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre está la patente municipal. O sea, nuevamente, aquí vamos a utilizar la base de datos del municipio que debe tenerla actualizada en cuanto a patentes. Como les dije, sería muy importante poder disponer también del número de finca para saber en qué se está utilizando esa finca, cuál es el uso que se le da a esa finca. Ya al final, ¿verdad?, una vez que tenemos ese costo total y tenemos también las unidades equivalentes, pues la suma del costo total anual entre las unidades equivalentes nos va a dar una tarifa anual. Esa tarifa anual entre 4 nos da el costo trimestral. A ese costo trimestral es el que se le aplica el factor de ponderación según la categoría, eso para separar a quienes les puedo cobrar más o a quienes menos, de acuerdo a lo que produzcan, a la basura que produzcan, a los residuos sólidos que produzcan, o bien de acuerdo al nivel de ingresos que tengan. Eso nos va a dar la cuota trimestral de servicio. Es muy importante algunos supuestos que están establecidos en el uso de esa metodología. Supuestos, el primer supuesto dice: supuesto que el valor de la propiedad, según las zonas homogéneas, está relacionado con el nivel de ingresos de los hogares. Aquí realizo una crítica constructiva, por supuesto, porque no es cierto que el valor de las zonas homogéneas esté relacionado con el nivel de ingresos de los hogares. El valor de las zonas homogéneas está directamente relacionado con el valor de mercado de una determinada zona. No si yo tengo o no tengo más ingresos, si trabajan todos, si no trabajan. Es decir, el nivel de los ingresos de los hogares no tiene una relación directa. Sin embargo, aquí para establecer este modelo se está trabajando con ese supuesto. Habría que ver en la validez del modelo si esto efectivamente les da un nivel aceptable de acuerdo a lo que ustedes establezcan en sus territorios. Se dice ahí que al momento de establecer las tarifas se busca proteger o favorecer a las familias o grupos de menores recursos económicos. Y para ello se utiliza el principio del subsidio cruzado de los servicios públicos. Ahí es donde hablábamos del factor de ponderación. Eso también lo tendrán ustedes que establecer y ver si eso también es válido para todas las municipalidades, o cada municipalidad tiene que valorar si ese supuesto lo toma, porque igual ante algún reclamo yo tengo que justificar el por qué le estoy cobrando más a unos que a otros, y justificarlo no solo en términos de costos, sino en acuerdos que se hayan tomado. Se dice que el sector, otro supuesto es que el sector comercial o el industrial asuma un mayor pago de los servicios de recolección, transporte y disposición final. Bueno, el sector comercial e industrial también tiene a su vez el pago de la patente, ¿verdad? Y habría que analizar bien cuál es el fundamento para poder establecer este supuesto de que ellos van a hacer un mayor pago. ¿Por qué razón si lo harían? ¿Cuál es la carga que la municipalidad o en qué justifica la municipalidad que esto se dé así? El otro principio que se aplica como supuesto es el principio de proporcionalidad, donde se dice que los negocios con poca generación de residuos sólidos pagarán tarifas más bajas y los de mayor generación pagarán mucho más. Este principio sí tiene bastante lógica, ¿va? Porque si yo genero pocos residuos sólidos, pues por supuesto que me veo beneficiado con un pago menor. Es igual que en aquellas municipalidades donde ya han podido establecer la diferenciación y clasificación de los residuos, pues es justo que yo como usuario
también reciba un premio porque estoy haciendo la clasificación, porque estoy pensando en mi cantón, en la limpieza y en el costo menor que se daría si yo logro clasificar los residuos y le permito que la municipalidad pueda allegar recursos por la utilización de esos residuos por reciclaje. Producto de un informe, hay dos informes que también se van a disponer a ustedes, en donde uno le emitió la Contraloría recién salida la ley en el 2011. Ahí la Contraloría General de la República, en el informe DFOE-DLIF 26-2011, dijo lo siguiente: un 61% de las municipalidades, o sea, 53 municipalidades, muestran un déficit elevado en la prestación de los servicios comunales. Primero, porque no actualizan oportunamente las tasas y precios. O sea, ya la ley estaba vigente, ¿va? No cumplen con la normativa legal, lo que deteriora la gestión de los residuos. La no actualización de esas tasas y precios afecta la calidad, la cobertura y la frecuencia con que se prestan. La no actualización produce que no se generen los recursos para realizar inversiones futuras. También produce que no se puedan financiar iniciativas de recolección, de tener un mejor transporte, de ubicar lugares de tratamiento final adecuados, o bien de desarrollar proyectos sostenibles de separación de residuos o de reciclaje o de reutilización, precisamente porque no se tienen recursos en la municipalidad, cuando la misma ley les permite que los puedan generar. Entonces, esa es la situación que presentó, que indicó la Contraloría con un informe al 2011. Veamos como un resumen, ¿verdad?, de lo que aquí tenemos en este momento, ¿verdad? Decimos que con esta ley está claro, ¿verdad?, que se autorizó a las municipalidades para que establecieran un modelo tarifario ajustado a la realidad de su cantón. Ese modelo debe incluir los costos, que como lo vimos antes, ¿verdad?, bien detallados, las inversiones futuras y un 10% de utilidad para su desarrollo. Antes, en el modelo anterior, solo tenía en cuenta los costos y una utilidad. Ahora está también la cuantificación de las inversiones futuras. Le otorga también la facultad de establecer sistemas de tarifas diferenciados, recargos, incentivos y sanciones individualizadas, o sea, cada municipalidad eso lo puede hacer. Eso con la finalidad de promover que los usuarios puedan separar, clasificar y entregar en forma adecuada esos residuos ordinarios. A su vez, esta ley establece diferentes obligaciones a los actores, ¿verdad? Ya vimos que hay actores internos y actores externos. El principal externo es el que genera los residuos y que tiene que pagar. Y los internos es una serie de áreas municipales que tienen que ver precisamente con la recolección efectiva y eficiente de esos residuos sólidos. Entonces, se le establece como obligación que las municipalidades están obligadas a esa gestión y a una reducción de los residuos en su origen, o sea, en cada uno de los cantones o distritos, ¿verdad? Los generadores deben de pagar por tal gestión, o sea, los habitantes, y teniendo bien presente ese principio, que es importante explotarlo, ¿verdad?, que quien contamina paga. Y eso todo para preservar y mejorar el medio ambiente. Esos son un par de eslogan muy importantes que los debemos de tener todos los ciudadanos en la mente, ¿verdad? Quien contamina paga. Eso tiene un costo, ¿verdad? Si yo quiero contaminar, pago. Y todos debemos de procurar tener un mejor ambiente, no solo para nosotros que estamos habitando el territorio, sino para el país y en general todo lo que es nuestra madre tierra.
Ahora veamos otro informe de la Contraloría. Ya no estamos hablando de un informe recién emitido por la Contraloría en el 2011. Este fue emitido en el 2016, o sea, hace un año, en febrero del 2016. Este informe se denomina Informe de Auditoría Operativa acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios. Vean lo que dice ahí la Contraloría. Dice que en 70 de los 81 gobiernos locales existen algunas comunidades que no tienen el servicio de recolección de residuos municipal. O sea, incluso dice, de acuerdo a los datos suministrados por los 81 gobiernos locales que tuvieron que informarle a la Contraloría, hay 87 distritos de los 481 que no tienen acceso a ese servicio municipal. ¿Eso qué implica? Que esos están manejando sus residuos con métodos o prácticas no controladas. O sea, los entierran, los queman, los botan en lugares baldíos, los botan en ríos, en acequias, en todos los lugares donde haya agua, ¿va? Lo que eso deviene en un eventual perjuicio del ambiente, de la salud y por supuesto del deterioro del paisaje natural. En conclusión, dice la Contraloría, la mayoría de los gobiernos locales, ¿verdad?, no han demostrado que el servicio de recolección de residuos a su cargo se brinde en apego a principios de eficacia y eficiencia, de manera que se atiendan completamente las necesidades de todos los habitantes del cantón. Y además que se garantice la prestación de un servicio con calidad, donde ya se tengan procesos de recolección óptimos, optimizados, que sean al menor costo posible y que estén orientados a evitar que se siga desperdiciando el valor que tienen los residuos ordinarios, ¿verdad? Para nadie es un secreto que pues la gente que se dedica a explotar los residuos sólidos y los residuos ordinarios y venderlos, pues es un buen negocio que podría estar explotando la municipalidad, ¿verdad? Y sin embargo, en realidad eso no se está realizando. Como dentro de ese resumen dice que 39 municipalidades son las únicas que brindan recolección selectiva en la fuente generadora. O sea, si estamos hablando de 82 municipalidades, y 9 consejos de distrito, y solo 39 están realizando, estamos hablando que solo un 50% están realizando recolección de un modo diferenciado e individualizado de las casas, comercios e instituciones públicas de una parte o todo el cantón, o bien lo hacen mediante un sistema alternativo. Dice que 42 municipalidades no realizan la recolección selectiva en la fuente generadora. En 13 gobiernos locales, si bien no se brinda ese servicio individualizado, pues también se valoriza que se han realizado esfuerzos para hacer campañas de recolección de esos residuos, ¿verdad? Sin embargo, en 29 gobiernos locales no se realiza ningún tipo de recolección selectiva, ningún tipo. Ahora, como factores internos que están afectando el servicio de recolección, porque ahí solamente decíamos qué está pasando hacia afuera, ¿va? ¿Qué nos está pasando hacia adentro? Bueno, hay debilidades en la gestión financiera del servicio. Recuerden que al principio vimos todas las áreas que tenían que ver con el tema de la recolección de los servicios, de recolección de residuos sólidos. Entonces, el área financiera, hay debilidades en esa gestión, porque dice que 28 municipalidades tienen más de un año de no actualizar la tasa del servicio. O sea, la evaluación que hizo la municipalidad en el 2011 pareciera que sigue permaneciendo, ¿va? También se maneja una morosidad de un 40% en el 2014, ¿va?
la evaluación que hizo la Contraloría, ¿va? Se dice que 30 municipalidades, entonces, por supuesto, que si no actualizan las tarifas o las tasas del servicio y no se cobra, tiene que haber un déficit presupuestario, porque ahí está diciendo que 30 municipalidades presentaron déficit presupuestario en el servicio en el 2014. Ahora, ¿cuáles recursos son los asignados a la recolección? Dice que con municipalidades que tienen una cobertura mayor a un 90% en recolección, asignan 32 funcionarios y 8 camiones. Y las municipalidades con una cobertura menor a un 50%, únicamente asignan 10 funcionarios y 3 camiones, ¿verdad? Ahí se ve la diferencia, ¿verdad? Entre más recursos se asignen, pues más eficiente es el servicio de recolección de residuos sólidos. A nivel de los planes que establece la ley que tienen que realizarse, planes municipales de gestión de residuos sólidos, gestión integral de residuos sólidos, 14 municipalidades carecen de dicho plan. Y de los 55 planes que revisó la Contraloría, en 17 no se identificaron que tuvieran metas para realizar la recolección selectiva, accesible, periódica y eficiente. O sea, se está realizando la recolección, pero no en la forma en que establece la ley. Recordemos que dijimos que necesitábamos para iniciar este proceso tener una base de datos con toda la información de quiénes son los usuarios, que esté actualizado, que nos dé todo el detalle de ubicación, y aquí la Contraloría nos dice que hay una ausencia de censos catastrales y de registro de todos los usuarios. Dice que en 26 municipalidades indicaron que las unidades de catastro no identifican a todos los usuarios del servicio o no lo hacen oportunamente. Aquí estamos hablando del uso de los sistemas de información geográfica, ¿verdad? Que es el que le va a permitir ubicar muy bien cuáles son las viviendas, cuáles son los locales comerciales. Entonces, si no se identifican ni las viviendas, ni los precarios, ni las nuevas construcciones, pues vamos a tener unas bases de datos de registros de propietarios y de usuarios de este servicio desactualizado. Luego se dice, ¿verdad?, que a los precarios por lo general no se les cobra por el servicio. Imagínense qué grave, no se les cobra, pero son una de las áreas que más demandas producen a la municipalidad. Entonces, de esta forma, pues hemos querido presentar de parte del Instituto un estado de la situación actual. Cada una de las municipalidades puede evaluar este avance, si se ha realmente logrado lo que se persigue, porque según lo que dice la Contraloría, en ese informe del 2016, a todas las municipalidades se les dispuso que debían de realizar un análisis de esos resultados que ella presentó y establecer las acciones de mejora para corregir esas debilidades, ¿verdad? Estaríamos pensando que la próxima evaluación que haga la Contraloría, esas 14 gobiernos locales que no han hecho el plan, ya lo hayan hecho, que a todas esas que ya se les presentaron acciones de mejora, no solo los hayan puesto en el papel, sino que ya las tengan disponibles, y que también valoren los resultados en cuanto a la educación que le corresponde a las municipalidades, darle a los municipios para que hagan un manejo eficiente de los residuos sólidos. Se les va a disponer también a ustedes para su consulta, para que ustedes lo tengan ahí disponible, para atender dudas, una carpeta que va a contener la siguiente información. El informe de la Contraloría del 2016 y el del 2011, ambos informes. El dictamen de la Procuraduría que les hablaba es el 331-22, que
que el dictamen se lo emitió la Procuraduría, a la Municipalidad de Escazú. La ley de gestión de residuos sólidos, la que fue metida, la última actualizada el 11 de agosto, y una que está comentada, con comentarios, comentada final. Está el manual de costos de la gestión municipal, que es ese que ahora les hablaba, que lo emitió el CIMA. El modelo tarifario que se estableció en conjunto con el Ministerio de Salud y con el MINAET. Un plan de gestión de residuos sólidos, un formato de plan ya establecido. El reglamento de la ley de la gestión de residuos sólidos. Y algunos comentarios ahí que presentó La Nación u otro modelo tarifario por ahí establecido que les pueda servir como lo dijimos, ¿verdad? De consulta, de apoyo en su gestión, para que ustedes puedan a su vez atender todas las dudas y consultas. De esta manera el instituto se despide de ustedes. Vamos a ver el tipo de consultas que ustedes hayan presentado y hasta donde nos dé tiempo de poderlas contestar. Vamos a leer la consulta y inmediatamente damos la respuesta. Buenas tardes, saludamos a las municipalidades de Avangares, Quepos y Buenos Aires que nos acompañan hoy. Además, a don Manuel Badilla le decimos que con gusto subiremos la presentación y los otros materiales a la página web del instituto y subiremos los links a esta página de Facebook para que usted pueda tener acceso. La primera pregunta que tenemos es de don Ángel Céspedes. Don Ángel consulta, dentro de los gastos financieros u otros gastos en la fórmula anterior, ¿se incluye el famoso 10% de gasto administrativo? Vamos a ver, ese famoso 10% a que no vamos a tener el dato, ¿a qué se refiere propiamente? Porque es que aquí lo que se indica es los costos directos, o sea, todo lo que es directo relacionado con el personal, servicios, materiales, suministros, el consumo de los activos fijos. Están los gastos financieros en que se incurre, ¿verdad? Préstamos, intereses, todo lo que ahí conlleve, u otros gastos. Como costos indirectos está el tema del 10%, que es la utilidad para el desarrollo, que es lo que vamos a tener ahí, para que puedan tener a su vez un monto ahí que les permita que en el tiempo puedan desarrollar proyectos, programas relacionados con la determinación, con la recolección de los residuos. Desde Buenos Aires de Punta Arenas nos consultan, en el caso que un local comercial se encuentre inactivo, pero por ahí pasa el recolector, ¿se debe cobrar el servicio? Me refiero a un local comercial que lo alquilan por temporada. Bueno, recordemos que el servicio de recolección de residuos se otorga, lo usen o no lo usen. Es decir, si ellos tienen cerrado y no, el hecho de que no estén generando basura no quiere decir que no deban pagarlo. Es un servicio que se le va a otorgar, que la municipalidad se lo otorga a todos los habitantes. Eso es como que alguien le puede decir a uno, mire, vea, yo tengo una casa de alquiler y ahora la tengo sin alquilarla. Entonces, como la tengo sin alquilarla, no voy a pagar la basura. El servicio de recolección de residuos. No, si desde el momento en que la municipalidad está brindando el servicio, ya el que es el beneficiario de ese servicio tiene que pagarlo. Y todos tienen que pagar. Carol Rojas consulta, si las tarifas comerciales se cobran a los patentados, ¿qué pasa cuando la patente se elimina temporalmente? Volvemos al mismo tema, ¿verdad? Es decir, se usa la base de patentes para tener identificado al propietario, pero no porque ellos lo tengan, es decir, en desuso la patente o a no ser que cierren del todo el local y ya no vayan a ejercer esa actividad y lo eliminen,
solamente en ese caso, digamos, no habría quien cobrárselo, pero si es una persona que es temporal, siempre tiene que pagarlo, porque es un servicio que la municipalidad da todos los días o todos los periodos en que ella está establecida, por lo tanto, está estableciéndolos. Por lo tanto, el hecho de que otorga el servicio ya lo hace acreedor a él de pago. Un cordial saludo a la Municipalidad de Pérez Celedón. Desde esta municipalidad, Silvia Alba Valverde Vega nos consulta. En el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón, se hace la diferencia entre residencia y comercio, pero se cobra a la propiedad, no a quien está a nombre de la patente. Bueno, como ahora lo he indicado desde el principio, el sujeto pasivo es quien recibe el servicio. Se utiliza la base de datos de patentes precisamente porque en ese modelo que ha establecido el CIMA, pues se usan las zonas homogéneas y se usa la base de datos de patentes porque tal vez sea en ese momento que sea la que está más cercana de tener el detalle de todo el informe de los usuarios y el tipo de comercio que desarrollan. Pero me parece bien que ustedes utilicen yo se lo decía aquí a lo largo de la charla, que es importante no solo tener el patentado, sino el número de finca, ¿va? Tener el número de finca y de acuerdo a ese número de finca, ojalá el registral, porque ese es el sujeto pasivo que establece la ley. Haya Creaciones consulta. ¿Se puede suspender el servicio de recolección cuando una casa está desocupada por un periodo de meses o de años? No. Es decir, si una casa está desocupada de un propietario, ese propietario es el acreedor del pago de esos servicios que la municipalidad realiza, o sea, que ofrece, que otorga a todos los ciudadanos de ese lugar, y ellas son parte de esos ciudadanos. El hecho de que esté desocupada no quiere decir que por eso la municipalidad deba de dejar de cobrarlos. Es decir, el cobro se establece porque ahí hay una construcción y esa construcción es el sujeto pasivo, el propietario de esa construcción es el sujeto pasivo del servicio de residuos sólidos que la municipalidad ofrece. Por lo tanto, si la tiene o no la tiene alquilada, eso es una situación totalmente diferente del servicio que la municipalidad ofrece y que todos tienen que pagar. Haya Creaciones también consulta. ¿Cuál es la distancia máxima para cobrar un servicio de recolección? No entiendo el tema de la distancia, porque en realidad aquí lo que se establece es un modelo con base en los costos más utilidad, más lo que se refiere a inversión, ¿verdad? Entonces no tiene que ver, no tengo bien claro cuál es la pregunta en cuanto a la distancia, porque en ese modelo que se establece de zonas homogéneas, pues ahí también lo que se dice es, en esta área donde todas las casas son iguales, o son parecidas, o son homogéneas, entonces el valor por metro cuadrado es de tanto. Pero no se distancia de qué con respecto a qué. No, tengo ahí, discúlpeme que no le puedo atender bien la consulta, pero no la entiendo. Doña Carol Rojas nos consulta, entonces debería cobrarse al propietario registral y no al patentado para no tener problemas en el cobro del servicio. Hay que ver qué es lo que dice la ley de patentes. Si la ley de patentes establece que el sujeto pasivo es el propietario registral, entonces ese es lo que, la ley de patentes no. Aquí dice que, digamos, la tasa se cobra en todo momento a quien genera la basura, genera los residuos sólidos, ¿verdad? Eso es lo que dice. Quien contamina paga o quien la genera paga. Eso es lo que dice. Entonces, me parece que ustedes por vía de reglamento deben de establecer quién es el sujeto pasivo de esa tasa. En el Código Municipal lo que establece es que es el propietario registral, es a quien se le cobra el servicio.
Algunas municipalidades utilizan la base de patentados porque es la que tiene más actualizada, sobre todo en materia de comercios, o sea, donde se tiene una mayor información. Pero eso no quiere decir que tiene que cobrársele, digamos, si la ley de patentes dice cóbresele al patentado, entonces se le cobra a él. Pero esta ley no dice que se tiene que cobrar a los patentados. Eso es que en el modelo tarifario se utiliza como base la ley la base de datos de patentes, pero quien debe de pagarlo como tasa que es como sujeto pasivo de la obligación tributaria en materia de tasas, es el propietario registral de la propiedad. Don Fabio Vargas consulta, saludos, estoy junto con el administrador tributario, el licenciado Ronnie Montero. Somos del Consejo Municipal de Distrito de Cóbano. Para la tarifa diferenciada y por categorías, ¿debe de existir un reglamento o únicamente se aprueba por el Consejo Municipal y se aplica en la Gaceta? Muchas gracias. Bueno, el Código Tributario y también el Código Municipal establece que cuando vamos a realizar un cobro o una comunicación en donde vamos a establecer una tarifa para alguien, debemos de publicitarla. Publicitarla quiere decir que la tenemos que publicar. Llámese como ustedes quieran llamarlo, si usted quiere llamarlo acuerdo, si quiere llamarlo reglamento, pero lo cierto es que tenemos que informarle al tercero, o sea, a quién me lo va a pagar, cómo quiero que me lo pague, cuándo quiero que me lo pague, con qué formulario, en qué fechas, quién es el responsable. Lo ideal sería si se puede establecer a partir de un reglamento, o puede ser también una disposición, o puede ser una directriz o un lineamiento, como ustedes lo quieran llamar. Puede firmarlo el consejo, puede firmarlo el alcalde, pero lo cierto es que a mí, que soy el usuario, me tiene que llegar la información y me tiene que llegar a través de la Gaceta y a través de un periódico. Ese puede ser un periódico rural, no tiene que ser un periódico de circulación, eso es lo que dice cuando se va a publicitar. Entonces usted puede publicitarlo en un periódico rural, lo publicitan en la página y lo mandan a publicar en la Gaceta, un acuerdo pequeñito, pero amparado a un documento, a una directriz o a digamos, si se va a hablar de directriz, entonces esa directriz o de una resolución también puede ser, que se use ese tipo de documento. Llámelo como lo quieran llamar, pero siempre publicado en la Gaceta y en un periódico de circulación nacional, o en el caso de las municipalidades, de circulación rural. Haya Creaciones hace una aclaración de la consulta sobre la distancia. Dice que en el tema de la distancia es si el camión pasa a 100 metros de una residencia, ¿esta debe pagar el servicio? Bueno, ahí hay que ver qué es lo que está establecido en el reglamento que ustedes lo hayan indicado, ¿verdad? Porque lo cierto es que yo lo que necesito como usuario es que me brinden el servicio. Si me brindan el servicio, me lo pueden cobrar en esa medida. No me recuerdo, o por lo menos no lo he visto, ni en el Código Municipal ni en el Código Tributario, que se diga que si pasa 100 metros, que establezca una distancia. Eso tendría que ser que ustedes lo puedan establecer a través de un reglamento, esa distancia, ¿verdad? Pero lo que tienen que tener bien claro es que si se cobra es porque yo estoy dando el servicio, no porque el camión me pase a 100 metros y yo tengo que ir mis bolsas de residuos hasta donde llegue el camión o hasta donde vaya el camión, ¿verdad? Eso hay que pensar siempre en el usuario. El usuario, y si yo le estoy brindando un servicio, el servicio debe ser eficiente y de calidad. Entonces, yo pensaría ya como usuaria
que 100 metros es mucha distancia para que yo esté llevando las bolsas de residuos sólidos hasta donde llegue el camión, pensaría yo, ¿verdad? Ahora, depende de, digamos, por ejemplo, en los condominios hay algunas distancias que están establecidas, pero digamos son 25, 30, no más 50 metros, pero 100 metros me parece excesivo, por lo menos eso en mi opinión personal, ¿verdad? No conozco de ninguna, como le digo, le reitero, no conozco de ninguna normativa que diga que si pasa 100 metros la municipalidad lo puede cobrar. Dice que tiene que otorgar el servicio. Y entonces ese le puede reclamar que a él no se lo otorga, porque el camión pasa 100 metros y ni siquiera él ni lo ve. Entonces o ni siquiera sabe qué pasa, o ni qué días pasa, ni nada, pero pasa muy largo y él no va a ir con su tarrito o con su bote hasta donde esté. Pero bueno, hay de todo tipo de contribuyentes y esto es lo que tenemos que pensar, que como funcionarios públicos tenemos que facilitar y dar un servicio eficiente a los usuarios, que además nos están pagando por ese servicio. Don Jimmy Rojas consulta. Doña Marieta comentó que la basura comercial o tasa se debe cobrar al patentado. ¿Dónde está tipificado este criterio? Saludos. Sí, en ese reglamento que estableció el CIMA, en una reunión que se hizo con las municipalidades, con el Ministerio de Salud y con Ministerio de Planificación, establecieron ciertas reglas, y una de las reglas, yo solo estoy explicando qué dice ese modelo, y ese modelo dice que se puede utilizar la base de datos de patentes, y que en el caso de todo lo que es cobro de residuos sólidos, en el caso de que haya un negocio comercial, ese es el que lo paga. Entonces se establece cobro, tasa diferenciada, y esa se le cobra directamente al patentado, porque de cierta manera el propietario no es el quien está en el disfrute, digamos, por así decirlo, del bien, ¿verdad? Sino que el que está disfrutándolo con el desarrollo de una actividad comercial o industrial es el que se hace acreedor del pago de esos residuos. Entonces ahí se establece, o por lo menos en ese documento es donde se estableció que se utilizara no solo la base de datos de patentes, sino a su vez que el cobro se le hace directamente a los patentados. Don Ángel Céspedes consulta. En nuestro cantón existe la problemática que los que más contaminan son aquellos que poseen casas de bien social. Si aplicamos la ley GIRS, indica que el que genera paga, pero en las presentaciones suyas me indica que debemos de protegerlos de acuerdo a sus ingresos. Entonces habría una discrepancia en el mejor método tarifario. ¿Cuál sería su alternativa o mejor opción para adaptarnos? Ok, en la presentación mía, como yo les expliqué ahora, eso yo estoy resumiendo documentos que ya están establecidos como reglamentos como este que estableció el CIMA, que como les dije, lo hizo en conjunto con todas las municipalidades, con el Ministerio de Salud, y ahí lo que están diciendo o afirmando es que no se le está cobrando a la gente que está en precario, no que no se le deba cobrar, ¿verdad? Sino que no se le está cobrando, o sea que las municipalidades no lo están cobrando, no está establecido en ningún lado que no le deban de cobrar. Entonces lo que ellos hacen es una afirmación indicando que a todo este grupo de usuarios, y entonces yo más bien lo que estoy señalando es que tengo entendido que es la gente que genera más demandas de servicios a las municipalidades y que justificaría para no cobrarles, porque no veo establecido en ninguna normativa que haga una diferenciación con relación a que la gente que esté en precario no tenga que pagar. En ningún lado está establecido eso. O sea, si ellos están generando basura, pagan, no tienen por qué no pagar.
Lo que pasa es que lo que ahí se afirma es que algunas municipalidades no les están cobrando, no que no les tengan que cobrar. Don Jimmy Rojas comenta, saludos, de la Municipalidad de Atenas. Acá se le cobra al dueño del local comercial, ya que si un patentado deja el local y no cancela este servicio, por seguridad le cobramos al dueño, ya que por ley debe cancelarla, genere o no basura. Por eso quería saber si está tipificado que se le deba cobrar al patentado. Digamos, como esta es una tasa, entonces sujetos propietarios, si cuando nos vamos a establecer el registro de quiénes son los usuarios, aquí dice, es un servicio individualizado. En el artículo 4 del Código Tributario, entonces se dice, tasas al tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. O sea, ahí estamos diciendo un servicio individualizado en el contribuyente. Ahora, ¿quién es el contribuyente? Entonces, en el caso de las tasas propiamente, yo podría establecer que llámese contribuyente el que está explotando un negocio comercial, pero yo tengo que establecerlo así, porque de lo contrario el contribuyente como código tributario, si nos vamos al artículo 11, cuando nos va a decir quién es el sujeto pasivo, entonces ahí nos va a decir que, en el 14 el código tributario nos va a decir que es el sujeto, la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Y contribuyente es el que es por deuda propia y responsable es por deuda ajena. Yo podría decir que en el caso de los comerciantes o de los comercios, ellos tienen una deuda ajena porque ellos a su vez no son los propietarios del bien inmueble, pero son los que están generando los residuos sólidos. Por lo tanto, si son los que lo están generando, son los que deben de pagarlo. No conozco ningún modelo o ningún contrato de alquiler donde le digan, bueno, pague 100,000 colones de alquiler y rebájese de ahí los costos por servicios de residuos sólidos. No, los costos por residuos sólidos los asume quien genera esos residuos. Y así está establecido en la ley, como tal, en la ley de gestión de residuos sólidos. Quien genera los residuos los paga. Don Wagner Gutiérrez Villegas consulta, ¿cómo se puede hacer con las familias que del todo no pueden cancelar el servicio de recolección residencial y lo restan provocando es pendiente? Gracias. Bueno, vamos a ver de qué son propietarios ellos, ¿verdad? Porque si ellos tienen una propiedad, ese es es decir, esa es la presión que hay que ejercer para cobrarles. Si yo tengo una propiedad, entonces tengo que ser capaz de cubrir todos los costos que genera esa propiedad. Llámese entre los costos el pago de tarifas por concepto de recolección de residuos. Usted no puede decir, no tengo dinero para no pagarlo. ¿Qué vamos a hacer? Si alguien puede decir que no tengo dinero para pagar los impuestos, igual, ¿qué vamos a hacer? No hay nada, no está establecido en la ley una exoneración para quien no pueda pagar. Aquí está establecido que todos pagan, no que a estos sí les cobre y a estos otros no. Y no hay nada establecido en la ley, ni puede ningún funcionario público, bajo pena de actuar contra la ley, si da una exoneración que no corresponde porque no está establecida en la ley. Entonces, él tiene que cobrarle a todos, y todos los que lo generen pagan. No está establecido en ninguna ley, nuevamente reitero, ni el Código Tributario ni el Código Municipal dice que quien no tenga capacidad de pago no le cobren. ¿Por qué lo genera? Lo genera un bien inmueble que tienen. Y ese bien inmueble, como tal, tiene costos. Y esos costos es los residuos sólidos.
No hay base legal para exonerarlos. Como último comentario, don Ángel Céspedes comenta: con respecto a las distancias que hablaba la compañera, hago la aclaración que el camión, por su tamaño, en ocasiones no puede acceder a las calles donde se ubican las viviendas. Sin embargo, nosotros tenemos establecido que al no tener acceso el camión a la calle de la vivienda, debe existir un lugar colectivo de recolección para todas las viviendas que se encuentran en la calle. Agradecemos a todos y todas que nos hayan acompañado en esta primera experiencia de charlas virtuales por medio de Facebook Live. La próxima charla se realizará el próximo 30 de agosto a las 2 de la tarde. Es sobre la administración tributaria. Al concluir, los participantes tendrán los conocimientos básicos relativos a las reformas del CNPT relacionadas con el nuevo concepto de AT y la conformación de otros entes en condición de administración tributaria. Las respuestas a las preguntas pueden verlas doña Maribel Pérez en esta presentación, en la presentación anterior. Ustedes pueden escucharlas con mucho gusto. Subiremos a la página del instituto la presentación de PowerPoint, así como los documentos de referencia que doña Marieta les comentó antes del espacio de preguntas del público, y estamos a su disposición para lo que necesiten. Los esperamos el próximo 30 de agosto y les agradecemos su compañía en esta primera experiencia de charlas virtuales. Muchas gracias.